Oración de guerra espiritual. Rompe cadenas en 7 días. A las 3 de la madrugada, cuando la mayoría del mundo duerme profundamente, se abre un umbral invisible en el que las tinieblas buscan ganar terreno sobre la vida de los hijos de Dios. Es la hora en la que los espíritus de opresión intentan sembrar miedo, agotamiento y desesperanza. Sin embargo, también es la hora en la que un creyente que se levanta en oración puede cambiar el rumbo de su historia, porque mientras otros descansan, el cielo se abre para aquellos que deciden luchar. No estás aquí por casualidad. Estás escuchando estas palabras porque Dios mismo te ha despertado para un tiempo de guerra espiritual. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sentido cadenas invisibles deteniéndote, bloqueando tus sueños, limitando tu familia y tu paz? Quizá has cargado con batallas internas que nadie más conoce, noches de insomnio en las que tu alma se pregunta ¿hasta cuándo seguirás así? Hoy quiero que entiendas que esas cadenas no son eternas. Existen momentos marcados por Dios en los que el clamor rompe lo que parecía inquebrantable, y esta hora es uno de ellos. A las 3 de la madrugada, el silencio de la tierra se convierte en un campo de batalla espiritual. Pero no se trata de temer la oscuridad, sino de descubrir que cuando la noche es más densa, la luz de Cristo brilla con mayor intensidad. Cada palabra de oración pronunciada en esta hora tiene un peso sobrenatural. No son simples frases, son decretos que se elevan como fuego contra toda opresión, como espada contra toda obra de las tinieblas. Esta no será una experiencia común. Es un llamado a levantarte como guerrero, a ponerte de pie con la armadura de Dios y a decidir que tu historia no seguirá siendo definida por el enemigo. Durante 7 días, al orar con autoridad en este mismo horario, entrarás en un proceso de liberación y transformación. Día tras día, sentirás cómo cadenas se quiebran, puertas cerradas comienzan a abrirse y una nueva fuerza despierta en ti. No permitas que tu mente se distraiga ni que la duda te robe este momento. Quédate, porque lo que vas a experimentar no solo fortalecerá tu espíritu, también encenderá una fe capaz de sostener a tu familia, de restaurar lo perdido y de hacerte caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del Espíritu Santo. Aquí empieza un viaje de guerra y victoria. Aquí comienza tu batalla de madrugada. Tema 1. The Midnight Divide. Cuando el reloj marca exactamente las 3 de la madrugada, algo invisible se mueve entre el cielo y la tierra. No es un horario cualquiera. Es una división espiritual donde se cruzan fuerzas opuestas, donde la luz y la oscuridad se enfrentan en silencio. En este instante, muchos permanecen dormidos sin saber que a su alrededor existe un campo de batalla que no se percibe con los ojos naturales. Pero los que despiertan, los que escuchan el llamado de Dios en lo profundo de su espíritu, se convierten en testigos de un misterio que transforma destinos. El Midnight Divide no es un mito ni una exageración. Es un territorio espiritual donde se definen victorias y derrotas. Mientras unos sueñan en calma, otros son atormentados por pesadillas, ansiedad o pensamientos que buscan apagar la esperanza. Y en medio de todo esto, un creyente de rodillas tiene el poder de inclinar la balanza. Cuando te levantas a orar en este momento exacto, interrumpes los planes del enemigo y activas el respaldo de los cielos. ¿Te has preguntado por qué las cadenas parecen más pesadas de noche? Porque en la oscuridad, las voces del temor intentan hacerse más fuertes, pero la palabra nos enseña que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La madrugada, lejos de ser la hora de mayor debilidad, es el instante en que la autoridad de Cristo puede manifestarse con más poder a través de tu clamor. Este es el gran secreto. La frontera de las 3 de la madrugada es una línea que divide a los que permanecen en silencio y a los que deciden levantarse como guerreros. Allí no gana el más fuerte en lo físico, sino el que se arma con la fe, el que entiende que su oración tiene la capacidad de abrir cielos y quebrar yugos. Quien se atreve a levantarse en ese punto exacto se coloca en el lugar donde las batallas invisibles se convierten en victorias palpables. No subestimes la importancia de este momento.
El Midnight Divide no es simplemente una hora marcada por el reloj, es el llamado divino a cruzar una frontera que separa la derrota de la victoria. Al aceptar estar aquí, ya has dado el primer paso hacia un territorio donde tus oraciones no son eco vacío, sino decretos que cambian atmósferas. Este es el umbral que todo guerrero debe aprender a atravesar para conquistar su libertad. Tema 2. The Awakening Call. Si estás escuchando esto ahora, no es una casualidad. Hay un llamado que rompe tu rutina, una voz que te ha sacudido en medio de la noche para recordarte que fuiste creado con un propósito mayor. Ese llamado no viene del cansancio ni de la ansiedad. Proviene del Espíritu de Dios que toca tu interior y te dice: despierta, levántate, porque hay una batalla que solo tú puedes pelear. El Awakening Call es la confirmación de que tu vida no está perdida en la multitud. Entre millones de personas, el Señor ha puesto sus ojos sobre ti para asignarte una tarea en esta hora. Muchos ignoran ese impulso que los despierta de madrugada, pero los que obedecen descubren que Dios no interrumpe el sueño sin razón. Cada despertar en este horario es un encuentro preparado de antemano, un altar invisible que espera tu voz para ser encendido. Este llamado es urgente porque las cadenas no se rompen con pasividad. Dios no te escogió para que vivas atrapado en miedos heredados o en silencios que matan el alma. Te escogió para que abras tu boca y declares su victoria. Cada palabra tuya en oración se convierte en un golpe contra la opresión. Cada clamor tuyo es un acto de resistencia que hiere al enemigo. Cuando respondes al Awakening Call, estás diciendo: Señor, aquí estoy, dispuesto a luchar, dispuesto a interceder. Esa disposición abre una puerta espiritual que pocos cruzan, y es ahí donde los milagros empiezan a manifestarse. No es tu fuerza lo que cuenta, es tu obediencia. No es tu experiencia lo que cambia la atmósfera, es tu fe. El llamado ya ha sonado. Ahora está en tus manos decidir si permaneces como espectador o si te conviertes en guerrero. Este es el momento en el que tu decisión personal puede cambiar la historia de tu familia, tu salud, tu destino. El Awakening Call no se repite eternamente. Llega en momentos claves para los que están dispuestos a escuchar. Tú lo has escuchado, y al responder, has iniciado un camino donde la victoria ya no es un sueño, sino una promesa que empieza a cumplirse. Tema 3. The Silent Battlefield. Cuando todo está en calma y la ciudad duerme, parece que no ocurre nada. Pero en ese silencio aparente existe un campo de batalla que no todos perciben. A las 3 de la madrugada, la mente humana baja su guardia. El cuerpo se rinde al descanso, y es precisamente en ese vacío donde las fuerzas espirituales libran su guerra. El enemigo aprovecha la quietud para sembrar pensamientos de miedo, confusión o desesperanza, pero lo que él ignora es que Dios levanta guerreros que saben transformar el silencio en un altar de victoria. El Silent Battlefield es real, aunque invisible. No hay espadas físicas ni ejércitos visibles, pero las consecuencias de lo que ocurre allí se sienten en la vida diaria. Ansiedades inexplicables, opresiones que no tienen causa aparente, puertas que permanecen cerradas. Todo eso tiene origen en batallas que se definieron en la madrugada. Por eso, quien se levanta a orar en ese instante no es un soñador nocturno, es un soldado que interviene en el terreno donde todo comienza. Lo extraordinario de este campo es que la estrategia no depende de gritos o de fuerza física, sino de la fe que se activa en lo oculto. Allí, en medio del silencio, la oración se eleva con más pureza, sin distracciones, sin la prisa del día. Allí tu clamor se convierte en fuego que ilumina un espacio dominado por sombras. La madrugada es el terreno donde tu oración no se pierde en el ruido, sino que resuena como trompeta en lo espiritual. No subestimes el poder de una palabra pronunciada en este momento. Lo que declaras en el Silent Battlefield puede detener ataques que todavía no han llegado, puede abrir caminos que aún no existen, puede proteger a tu familia de peligros que desconoces. En este espacio invisible no hay espectadores, cada oración es acción, cada intercesión es avance.
El Silent Battlefield no es un lugar de derrota, es el escenario perfecto, donde Dios demuestra que un solo creyente en pie puede cambiar el destino de muchos. Allí, en el silencio que todos ignoran, se libra la batalla que marcará el rumbo de tus días. Y tú has sido convocado para luchar en ese campo, no para temerlo, sino para conquistarlo en el nombre de Jesús. Tema 4. Chains of the Unseen. Existen cadenas que no se ven con los ojos, pero que pesan más que cualquier hierro. Son ataduras invisibles que se arrastran en la mente, en el corazón y en la historia familiar. Muchos viven atrapados en rutinas de fracaso, pensamientos de derrota o círculos que se repiten una y otra vez, sin comprender que lo que enfrentan no es simple casualidad. Esas cadenas del no visible limitan sueños, ahogan esperanzas y alimentan temores que parecen imposibles de romper. Las cadenas de lo invisible se manifiestan en formas sutiles: un temor constante que paraliza cada decisión, un sentimiento de indignidad que sabotea las oportunidades, un enojo heredado que hiere a quienes más se aman. También aparecen como deudas que nunca terminan, enfermedades que se repiten de generación en generación, puertas que se cierran sin explicación. Quien no entiende esta realidad cree que son solo coincidencias, pero quien ha despertado en lo espiritual sabe que esas cadenas tienen raíz más profunda. En este punto de la madrugada, cuando oras con autoridad, la luz de Cristo expone lo que estaba oculto. Lo que antes parecía normal revela su verdadera naturaleza, ataduras diseñadas para que nunca vivas en plenitud. Pero cada cadena, por más fuerte que sea, tiene un límite frente al poder de Dios. La cruz no solo fue un símbolo de amor, también fue la sentencia final contra toda esclavitud espiritual. Lo más sorprendente es que muchas de esas cadenas no se rompen con un solo intento. Requieren perseverancia, un clamor constante que golpea hasta quebrar el hierro invisible. Esa es la razón por la que este tiempo de 7 días es crucial, porque la constancia en oración crea una presión espiritual que ninguna atadura puede resistir. Cada madrugada que te levantas, cada palabra que pronuncias en fe, es un golpe directo contra el cerrojo que mantiene tu vida detenida. Las chains of the unseen no son eternas. Han resistido porque muchos permanecen en silencio, pero tú has sido llamado a levantar tu voz y a enfrentarlas. Cuando lo haces, algo se estremece en lo profundo, porque la oscuridad reconoce que su tiempo se termina. La victoria empieza a gestarse en lo secreto, y pronto lo invisible se convertirá en testimonio visible de liberación. Tema 5. 7 Days of Fire. Este no es un reto simbólico, ni un simple ejercicio espiritual, es un pacto de perseverancia y obediencia. 7 días representan un ciclo completo, un tiempo que Dios ha usado a lo largo de la historia para marcar comienzos, purificación y plenitud. Cuando aceptas atravesar estos 7 días de madrugada en oración, no estás haciendo un acto repetitivo, estás encendiendo un fuego que consume cadenas y abre puertas que parecían cerradas para siempre. Cada día de este proceso tiene un propósito específico. El primero despierta tu espíritu y rompe el letargo. El segundo abre tu corazón a la sanidad. El tercero purifica tu mente de pensamientos que no te dejan avanzar. El cuarto se enfoca en cortar maldiciones heredadas que pesan sobre tu vida y tu familia. El quinto activa la provisión divina que ya estaba preparada para ti. El sexto fortalece tu fe con nuevas revelaciones de la palabra. El séptimo sella la victoria, dándote una nueva identidad de guerrero que no teme la oscuridad. Estos 7 días son fuego porque transforman. No se trata de encender una vela externa, sino de permitir que el Espíritu Santo encienda una llama interna que ninguna tormenta pueda apagar. A medida que avanzas, notarás resistencia, porque el enemigo sabe que tu constancia amenaza su control. Pero también notarás un cambio profundo, una fortaleza que antes no tenías, una paz que no se explica con lógica. Lo poderoso es que este fuego no termina en 7 días. Ese tiempo es apenas el inicio de un estilo de vida donde las cadenas no logran volver a atarte,
porque has aprendido a mantener tu altar encendido. Así como el fuego en el templo de Dios nunca debía apagarse, tu vida de oración se convierte en un fuego continuo que ilumina incluso en la noche más oscura. El 7 Days of Fire no es una carga, es una oportunidad de experimentar a Dios de una manera que cambia tu destino. Si te mantienes firme, lo que parecía imposible empezará a quebrarse. Y cuando llegues al 7º día, no serás la misma persona, porque el fuego que habita en ti será testimonio de que la victoria se obtiene cuando uno decide luchar con perseverancia. Tema 6. The Hour of Authority. A las 3 de la madrugada, no solo se desatan batallas, también se revela un principio que pocos comprenden. Este es el momento en el que los hijos de Dios pueden ejercer una autoridad única. No se trata de gritar más fuerte ni de tener fórmulas secretas. Se trata de comprender que la autoridad no proviene de uno mismo, sino de Cristo que ya venció en la cruz. Esa victoria no fue parcial, fue total, y cuando la proclamamos en oración, esa autoridad se activa sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. The Hour of Authority es el instante en el que eliges dejar de verte como víctima de la oscuridad y comienzas a actuar como heredero de la luz. La diferencia es radical. Quien ora desde el miedo suplica por ayuda, pero quien ora desde la autoridad declara victoria. Uno se siente perseguido, el otro avanza como conquistador. Y es esa transición la que convierte una simple oración en un decreto que cambia atmósferas. Al entender esta hora como un tiempo de autoridad, tu oración deja de ser un intento desesperado y se convierte en un acto consciente de gobierno espiritual. Dices basta a lo que te oprime, proclamas libertad sobre tu casa, ordenas al temor que se vaya, estableces la paz de Cristo como una ley en tu entorno. Y lo más impactante es que el cielo respalda esas palabras porque no hablas en tu nombre, hablas en el nombre que está sobre todo nombre. Muchos creyentes han vivido años repitiendo las mismas plegarias sin resultados visibles porque oran sin identidad. Pero cuando asumes que eres hijo, cuando recuerdas que tienes autoridad delegada por el Señor, tu voz ya no es una más en el vacío, se convierte en un eco que retumba en lo espiritual. Eso es lo que ocurre a esta hora. Se abre una ventana para que tu fe se exprese con valentía y tus palabras actúen como llaves que abren lo que estaba cerrado. En la Hour of Authority no hay espacio para la duda. Es el momento de hablar como quien ya ha visto la victoria, aunque todavía no se manifieste en lo natural. Es la hora de afirmar con certeza que las cadenas se rompen, que las puertas se abren y que la oscuridad retrocede. Al hacerlo, no solo peleas una batalla, te posicionas como vencedor en el campo espiritual que Dios te ha entregado. Tema 7. Echoes of Scripture. En medio de la madrugada, cuando el silencio parece envolverlo todo, hay una voz que nunca deja de resonar. La voz de la palabra de Dios. Cada versículo, cada promesa escrita, es un eco eterno que atraviesa la oscuridad y recuerda al creyente que no está solo en la batalla. Los Echoes of Scripture no son frases antiguas de un libro lejano, son armas vivas que aún tienen el poder de romper cadenas hoy. Cuando pronuncias la Escritura en oración, no estás repitiendo palabras sin vida, estás desatando decretos respaldados por el cielo. La palabra fue inspirada por el Espíritu, y ese mismo Espíritu se activa cada vez que proclamas un versículo con fe. El enemigo no teme tus emociones ni tus pensamientos, pero no puede resistir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este silencio nocturno, cada cita bíblica se convierte en un rugido que quiebra la opresión y abre espacio para la luz. Los Echoes of Scripture hacen algo más profundo. Reconfiguran tu mente. Al repetir lo que Dios ya dijo, tu pensamiento deja de girar en torno al miedo o la duda y empieza a alinearse con la verdad. Donde antes había ansiedad, se instala la paz. Donde había confusión, surge claridad. Donde parecía imposible, se enciende la esperanza. No es magia, es el poder de la palabra actuando como martillo que golpea hasta quebrar lo duro.
Por eso, en este tiempo de oración, no basta con clamar desde el corazón, hay que orar con la palabra en los labios. Citar un salmo, declarar una promesa de liberación, recordar en voz alta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estas frases no se pierden en la noche, quedan escritas en el ámbito espiritual como decretos inquebrantables. Los Echoes of Scripture transforman la madrugada en un campo donde no solo resuena tu voz, sino la voz misma de Dios, recordando que todo poder le pertenece. Al tomar esos ecos y hacerlos tuyos, no estás orando solo, estás dejando que el cielo hable a través de ti. Y cuando eso ocurre, no hay cadena, ni muro, ni sombra que pueda resistir. Tema 8. The Cry of Victory. Hay un punto en la oración donde la súplica se transforma en declaración, donde dejas de pedir como quien espera un favor y empiezas a proclamar como quien ya ha recibido la victoria. Ese momento es el Cry of Victory. No es un grito vacío. Es la expresión de un corazón que entiende que la batalla fue ganada en la cruz y que cada palabra dicha en fe es una confirmación de ese triunfo eterno. Cuando entras en este nivel de oración, tu voz ya no refleja desesperación, refleja autoridad. No dices, Señor, si puedes. Dices, en el nombre de Jesús, esto se rompe, esto se abre, esto se restaura. Es un cambio profundo, de la incertidumbre a la convicción, del temor a la seguridad, de la espera pasiva a la acción profética. El Cry of Victory es la señal de que has dejado de pelear como víctima y has empezado a luchar como heredero de la promesa. Este clamor tiene un efecto doble. En lo espiritual, el enemigo reconoce que perdió terreno porque ya no puede manipularte con miedo. En lo personal, tu fe se fortalece porque sientes que no repites palabras, sino que estás decretando realidades. El Cry of Victory se convierte en un arma que no solo rompe cadenas en el momento, sino que establece una atmósfera de libertad en tu vida. No importa cuán oscuro parezca el entorno, cuando levantas este clamor, el silencio de la madrugada se llena de fuerza. Es como un rugido que atraviesa muros, que abre caminos, que provoca que la luz empiece a irrumpir en la sombra. Tu voz se une a la de millones de creyentes a lo largo de la historia que han proclamado con firmeza: la victoria es del Señor. El Cry of Victory no es un final, es el inicio de una nueva etapa en tu batalla espiritual, porque una vez que aprendes a clamar con certeza, nunca vuelves a orar de la misma manera. Cada madrugada se convierte en una oportunidad de recordar que no luchas por alcanzar la victoria, luchas desde la victoria ya conquistada, y esa diferencia lo cambia todo. Tema 9. The Watchman's Mantle. A las 3 de la madrugada, el que se levanta en oración no solo intercede por sí mismo, asume un rol mayor, el manto del atalaya, el Watchman's Mantle. Una atalaya en tiempos antiguos se colocaba en lo alto de los muros para vigilar la ciudad mientras todos dormían. Su tarea era discernir el peligro, anticipar los movimientos del enemigo y dar la alarma para que el pueblo no fuera sorprendido. Así actúa hoy el creyente que responde al llamado de orar en la madrugada. Se convierte en guardián de su casa, de su familia, de su generación. Este manto no es un título ni un reconocimiento visible, es una responsabilidad espiritual. Dios confía a sus vigilantes la misión de cubrir lo que otros descuidan. Mientras algunos piensan que sus oraciones se limitan a su propia vida, en realidad están edificando murallas de protección alrededor de seres queridos que quizá nunca sabrán de esas madrugadas de intercesión. El que porta este manto comprende que la oración no se queda en palabras, funciona como una red que sostiene y resguarda. El Watchman's Mantle también implica discernimiento. El Espíritu Santo revela en la quietud de la noche cosas que en el ruido del día pasarían desapercibidas, ataques que intentan gestarse, pensamientos que buscan debilitar, trampas que el enemigo prepara en silencio. Y cuando el vigilante ora, esas maquinaciones se detienen antes de que se conviertan en realidades. No hay mayor honra que ser usado por Dios para anticipar y frenar aquello que podría haber destruido a muchos.
Ser un atalaya en la madrugada no es un sacrificio estéril, es un privilegio. Cada palabra pronunciada en ese horario es como una antorcha que ilumina las murallas de tu vida. Cada intercesión refuerza las defensas espirituales que protegen tu casa. Mientras la ciudad duerme confiada, alguien vela, alguien se mantiene despierto, alguien carga el Watchman's Mantle con fidelidad. Y ese alguien eres tú. Porque Dios no busca multitudes en este horario. Busca a los pocos que estén dispuestos a levantarse y decir: no permitiré que el enemigo tome lo que el Señor me ha dado. Ese es el peso y la gloria de este manto. Velar cuando nadie más lo hace y asegurar que la luz siga brillando incluso en la noche más oscura. Tema 10. The Breaking Point. En cada batalla espiritual existe un momento decisivo, un instante en el que lo que parecía inamovible comienza a resquebrajarse. Ese momento es el breaking point. Es el punto en el que las cadenas que han resistido durante años empiezan a crujir bajo la presión de la oración constante. Es cuando lo invisible cede, cuando lo oculto se expone, cuando lo imposible se convierte en una posibilidad tangible. El breaking point no llega al azar. Se alcanza con perseverancia, con la determinación de no abandonar la oración aun cuando todo parece igual. Muchos desisten justo antes de llegar, porque creen que nada ocurre, sin saber que cada clamor, cada palabra, cada madrugada se acumula como golpes contra un muro que finalmente se desploma. Y cuando llega ese instante, la liberación se desata de forma repentina, sorprendente y total. Este punto de quiebre se siente en lo profundo del espíritu. Es como un alivio repentino, como si un peso invisible se levantara de los hombros. También se refleja en lo externo. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, relaciones heridas empiezan a sanar, oportunidades que nunca habían existido aparecen de pronto. El breaking point es la evidencia de que el poder de Dios siempre estuvo actuando, aunque no lo vieras con tus ojos. Lo más impactante es que este momento cambia tu perspectiva para siempre. Una vez que experimentas un punto de quiebre, aprendes que nada puede resistir al poder de Dios y que la perseverancia en oración siempre trae fruto. Nunca vuelves a orar con la misma duda, porque sabes que aunque el proceso sea largo, el resultado está garantizado. El breaking point no es el fin de la batalla, es la señal de que tu victoria ha comenzado a manifestarse. Es el instante en el que el enemigo reconoce que perdió, el instante en que el cielo confirma que tu constancia valió la pena. Y cuando lo vives, entiendes que levantarte a las 3 de la madrugada nunca fue un esfuerzo en vano, fue el camino hacia el rompimiento que estabas esperando. Tema 11. Visions of Deliverance. Cuando el poder de la oración comienza a abrir caminos en lo invisible, el Espíritu Santo despierta en el corazón imágenes que no provienen de la imaginación humana. Son visiones de libertad, escenas proféticas que muestran cadenas cayendo, puertas que se abren, luz irrumpiendo donde antes había oscuridad. Estas Visions of Deliverance no son sueños vacíos, son anticipaciones del futuro que Dios ya ha preparado para ti. En la madrugada, mientras oras, puedes comenzar a ver con los ojos de la fe lo que todavía no ha ocurrido en lo natural. Visualizas a tu familia restaurada, ves la enfermedad retrocediendo, imaginas la deuda cancelada, percibes la paz donde antes había tormenta. Estas visiones actúan como anclas, recordándote que la victoria no es un ideal lejano, es una promesa que ya se está gestando en lo espiritual. El enemigo intentará sembrar dudas, susurrar que esas imágenes son solo ilusiones, pero en lo profundo del espíritu sabes que no lo son. La palabra dice que sin visión el pueblo perece, y Dios en su misericordia regala estas señales para sostener tu fe en medio del proceso. Cada madrugada que te levantas a orar, esas visiones se hacen más claras, más fuertes, más reales, hasta que un día se convierten en tu testimonio tangible. Lo extraordinario es que estas visiones no solo te fortalecen a ti, también te impulsan a hablar con convicción. Cuando dices, mis cadenas se rompen, no lo dices esperando, lo dices porque ya lo viste.
Cuando proclamas, mi casa será restaurada, no es un deseo, es una certeza que viste en la oración. Las Visions of Deliverance son la forma en que Dios permite que tu fe se anticipe a la victoria, para que no solo ores por liberación, sino que ores desde la liberación. Ese es el poder de ver lo que otros no ven. Mientras el mundo sigue dormido en la duda, tú te levantas con imágenes de esperanza que se convierten en fuerza. Y al mantener esas visiones vivas en tu corazón, avanzas con seguridad hacia la realidad de tu libertad, porque lo que Dios revela en lo secreto siempre se manifestará en lo público. Tema 12. The Testimony Flame. Cada batalla espiritual deja una huella y cada victoria encendida por la oración se convierte en un testimonio. Ese testimonio no es solo un recuerdo, es una llama viva que ilumina a otros y fortalece tu fe. The Testimony Flame nace cuando lo que parecía imposible se cumple y lo que estaba atado se libera. Es la evidencia palpable de que Dios escucha, responde y transforma. Un testimonio no necesita ser largo para tener poder. Basta con contar cómo en medio de la madrugada, al levantar tu clamor, algo cambió en tu interior. Una carga desapareció, una respuesta inesperada llegó, un corazón endurecido se volvió sensible. Estos relatos son llamas, porque encienden esperanza en quienes todavía dudan. Lo que Dios hizo contigo se convierte en chispa que aviva la fe de alguien más. El Testimony Flame también tiene un propósito personal. Te recuerda que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Cuando la duda intente apagar tu fe, tu memoria traerá de nuevo esas victorias y esa memoria funcionará como combustible para perseverar. Los testimonios son fuego porque no se apagan con el tiempo, arden cada vez que se vuelven a contar. En la guerra espiritual, los testimonios son armas. El enemigo no puede refutar lo que ya ocurrió. Puede sembrar miedo sobre el futuro, pero no puede borrar lo que Dios ya ha hecho. Y cuando proclamas tu testimonio, estás diciendo al mundo espiritual, si Dios venció ayer, vencerá hoy y vencerá mañana. Esa declaración mantiene encendido un fuego que protege, inspira y abre camino. La Testimony Flame no se guarda en secreto, se comparte, se transmite, se expande. Cada vez que dices lo que Dios hizo en tu vida, esa llama se multiplica en el corazón de quienes escuchan. Y así, lo que comenzó como una victoria personal se convierte en un movimiento de fe colectiva. Porque un testimonio no es solo tuyo, es la prueba de que la victoria está disponible para todos los que se atreven a creer. Tema 13. The Seal of the Spirit. Toda batalla que termina en victoria necesita ser sellada para que el enemigo no intente recuperar lo que perdió. Ese sello no proviene de tu fuerza ni de tu disciplina, proviene del Espíritu Santo. The Seal of the Spirit es la confirmación de que la obra de liberación no solo ocurrió, sino que está protegida y resguardada bajo la autoridad divina. Es como una marca espiritual que declara, esta vida pertenece al Señor, este terreno ya no está disponible para la oscuridad. El Espíritu Santo no solo fortalece durante la guerra, también asegura el fruto después de ella. Él es quien da paz cuando el ruido del conflicto cesa, quien trae descanso al corazón cansado y quien llena los espacios que antes estaban ocupados por cadenas. Donde había vacío, Él establece plenitud. Donde había temor, Él derrama valentía. Donde había confusión, Él trae claridad. El sello de su presencia convierte la victoria en algo permanente. Este sello también actúa como una señal para el futuro. Cada vez que enfrentes nuevas batallas, el Espíritu recordará a tu interior que ya has vencido antes y que su poder sigue intacto. Es un recordatorio vivo de que no peleas solo, que no caminas sin dirección, que tu vida está marcada por la cobertura divina. Ese sello es garantía de que lo alcanzado en oración no será robado, porque está asegurado por la presencia de Dios en ti. Recibir el Seal of the Spirit es abrazar una identidad nueva. Ya no eres alguien que lucha desesperado, eres un hijo cubierto,
alguien que carga en lo profundo la certeza de que la victoria no se pierde, porque quien la resguarda es el mismo Espíritu de Dios. Y mientras ese sello permanezca, todo intento del enemigo se estrella contra la protección celestial que te rodea. El Seal of the Spirit no es el fin de tu camino, es la garantía de que lo que has ganado en esta batalla será el fundamento para nuevas conquistas. Con este sello, no vuelves a la vida de antes. Comienzas a caminar con la seguridad de quien lleva la marca del Espíritu en su interior, una marca que nada ni nadie puede borrar. Tema 14. The Dawn of Triumph. Cuando la noche llega a su punto más oscuro y parece que no hay salida, el amanecer rompe silenciosamente con su luz, y con él llega la confirmación de la victoria. The Dawn of Triumph simboliza ese momento en el que después de la batalla, después del clamor, después de la perseverancia, se abre paso una nueva realidad. Es el amanecer espiritual que deja claro que la oscuridad nunca tuvo la última palabra. Este amanecer no es solo el cambio de un horario, es el inicio de una vida transformada. Es el instante en que tu espíritu respira libertad, cuando tus pasos recuperan firmeza y tu voz ya no tiembla al declarar la verdad. Es la evidencia de que todo lo que enfrentaste de madrugada no fue en vano. Cada lágrima, cada oración, cada palabra pronunciada en fe ha dado fruto. La luz de Cristo irrumpe en tu historia y disipa todo rastro de sombra que intentaba permanecer. The Dawn of Triumph no solo ilumina tu vida personal, también proyecta esperanza sobre los tuyos. Tu victoria se convierte en semilla de fe para tu familia, en inspiración para quienes aún luchan en silencio. El amanecer que experimentas se extiende como claridad sobre quienes te rodean, porque la luz de Dios nunca se queda encerrada, siempre se expande. Este momento es también un llamado a no detenerte. El amanecer marca el fin de una batalla, pero abre la puerta a nuevas conquistas. Has descubierto que tu voz tiene poder, que tu fe puede mover lo invisible, que la madrugada puede ser un altar de victoria. Y con esa certeza, sabes que ningún desafío futuro podrá apagar la luz que ya ha comenzado a brillar en ti. The Dawn of Triumph es la declaración final. Lo que empezó en silencio en la noche, termina con una proclamación de gloria al amanecer. Es el recordatorio eterno de que cada vez que te levantas en la hora más oscura, lo haces no para sobrevivir, sino para traer la luz del día. Y esa luz, sellada por el Espíritu y respaldada por la cruz, te acompañará siempre, porque quien conquista en la madrugada, camina en la plenitud de la victoria.